Estamos en la página 61, en el capítulo 8. Muchas gracias. El logro de la comprensión propia. Entonces Mahamati le dijo al bendito: te suplicamos nos digas más acerca de lo que constituye el estado de comprensión propia. El bendito replicó: en la vida de un discípulo serio y sincero hay dos aspectos que deben ser distinguidos. Nombrémoslos. Primero, el estado de apego a la naturaleza propia, surgiendo de la discriminación de él mismo y su campo de conciencia con el que está relacionado. Y segundo, el estado excelente y glorioso de comprensión propia de la sabiduría noble. Aquí hay una cosa que queda como oscura, pero no lo es. Primero, el estado de apego a la naturaleza propia surgiendo de la discriminación y su campo de conciencia. Y segundo, el glorioso comprensión propia. No me quería remarcar esto. Sí. Al principio a mí me enredó mucho. Apego a la naturaleza propia. Lo tienes que contar con la frase siguiente. Vale, por tanto es la discriminación la que te hace pensar que hay una naturaleza propia en las cosas. Sí. ¿No es eso? Sí. 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 En nuestra manera de hablar sería la que tiene que ver con la necesidad, que surge de la discriminación del mismo y el campo de conciencia con el que está relacionado. El segundo es el excelente y glorioso de comprensión propia. El estado de apego a las discriminaciones de la naturaleza propia de las cosas y las ideas y de la yo-edad se acompaña de emociones placenteras o de aversión, de acuerdo con la experiencia tal como está expuesto en los libros de lógica. No sé qué son estos Libros de lógica. Pero bueno, Pues o sea, se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? El estado Sí. que tiene que ver con la necesidad, pues hay discriminación y además hay emociones surgen de la discriminación. Bueno, que son placenteras o aversión. O de aversión, sí. No debe conformarse él mismo al no ego de las cosas, ni debe retener puntos de vista erróneos en cuanto a su ego. Debe abandonar estos pensamientos y sostenerse a sí mismo firmemente en este viaje ascendente de las etapas. Aquí vuelve a haber una oscuridad cuando dice, no debe conformarse él mismo al no ego, que no existe, pero lo toma como existente. Sí, no te debes apegar tampoco al no ego, porque es tener puntos de vista erróneos. El estado excelente y glorioso de la comprensión propia, tal como se relaciona con el discípulo serio y sincero, es un estado de concentración mental en el cual el discípulo busca identificarse él mismo con la sabiduría noble. Sí, por tanto, no es un conocimiento de algo, sino que te fundes con el conocimiento, con eso, ¿no? Concentrarte en algo, en el contenido, hasta llegar a identificarse. Sí, bueno, también va a decir que hay como pasos, ¿eh? Pero en este... Perdón, una pregunta. ¿La sabiduría noble es una manera budista de hablar de eso, de la dimensión absoluta? ¿Es un sinónimo? Sí. La manera que tienes de hablar. Sí, María. Vale. Gracias. En este esfuerzo debe buscar el aniquilar todos los pensamientos que deambulan, las nociones pertenecientes a la eternidad de las cosas y todas las ideas de individualidad y generalidad, de sufrimiento e impermanencia, y cultivar las ideas más nobles del no ego, el vacío y la no imagen. Así, él logrará una comprensión de la verdad que está libre de pasión y sea por siempre serena. Venga, explicar esto. Haciendo como pasos. Primero, hay que
Bueno, dice aniquilar los pensamientos que van y vienen y que te distraen, ¿no? No está, porque ha dicho que es concentración, por tanto tampoco puedes manipular como una mariposa mariposeando lo que pasa. Las nociones, esto, concentración. Las nociones pertenecientes a la eternidad de las cosas y, o sea, tampoco ninguna noción de que las cosas son eternas. Y todas las ideas de individualidad, de generalidad, de sufrimiento y permanencia. O sea, en todo lo posible, concentración para eliminar la discriminación, todo, ¿no? ¿Y qué entenderías ideas de individualidad y generalidad? Que siempre lo ponen. Individualidad es el yo, ¿no? Bueno, un individuo que se siente individuo frente a. Y generalidad, pues no sé. Todos los demás los humanos, los perros. Porque la noción de generalidad supone individualidad. Claro, supone como individualidades colectivas, ¿no? Bueno, aquí hay una, bueno, que es curioso que te diga que tampoco te apegues a la impermanencia, Sí. cuando los budistas son los reyes de la impermanencia, pero te dice, ¿por qué? ¿Por qué son los reyes de la impermanencia? No, porque aniquilar los pensamientos de impermanencia. Porque te deja, todo el rato, de hecho, hace un esfuerzo para que no te quedes atrapado ni en los principios en los que ellos se basan. ¿Y por qué? Porque te quedarías atrapado en una lectura determinada de la realidad. En cambio, ahora dirá las cosas que has de tomar. Sí. Esto es aniquilar los pensamientos y cultivar las ideas más nobles del no ego, el vacío y la no imagen. Así él logrará una comprensión de la verdad que esté libre de pasión y sea por siempre sereno. Es bonito esto, que esté libre de pasión, sea por siempre sereno. Como no te estés quieto. Mira la cabeza donde sale. Vale. Mataràs, que pots estirar. No imagen. Bueno, por tanto, Libre de pasión, estamos contando sí, esto. libre de pasión. Serenidad. Bueno, interesante que digas, si tú hay unas ideas que te olvidas, como la impermanencia, el sufrimiento, pero hay unas ideas mucho más nobles que estas sí te las recomiendan, que es sobre el vacío y la no imagen, y que eso es estar libre de pasión y sereno, ¿no? Es interesante ligar que la no discriminación y de todo, en el sentido que él elimina de la mente, eso conduce a la serenidad. Sí, es importante. Claro, porque es lógico que diga, cultivando el no ego, el vacío y la no imagen, se está libre de pasión, porque claro, ya no es yo y los otros, una individualidad frente a otras, ¿no? Está libre de pasión y se serena. Cuando este esfuerzo activo de concentración mental tenga éxito, le seguirá un estado receptivo más pasivo de samadhi, en el cual el discípulo serio y sincero entrará en la morada perfecta de la sabiduría noble y experimentará sus consumaciones, culminaciones en las transformaciones del samadhi. De chucho. Estado receptivo más pasivo de samadhi. Esto, ¿cómo lo interpretas? Sí, conseguir un estado receptivo más pasivo. Sí. Pues claro, un estado receptivo quiere decir que estás receptivo para poder captar lo que es el samadhi, pero pasivo, ¿por qué Con pasivo? serenidad. Sí, porque el término es esforzarse. Aquí pasivo quiere decir que es más recepción.
tenga éxito, cuando tenga éxito la concentración mental, seguirá un estado receptivo más pasivo de samadhi. Claro, o sea, no es ir a buscar el samadhi, sino que es el Sí. el estado que se produce está más receptivo a entender lo que, bueno, que venga al samadhi. Sí, Si es que algo se sí. puede decir así. Este estado en el cual el discípulo serio y sincero entrará en la morada perfecta de la sabiduría noble y experimentará sus consumaciones, sus culminaciones en las transformaciones del samadhi. Es el camino que hay que seguir. Primero, cultivar las ideas estas del no ego, vacío y no imagen, entra en un estado más sereno y a medida que se tiene éxito se está entrando en un estado receptivo. Esta es la primera experiencia del estado glorioso de comprensión del discípulo serio y sincero, pero todavía no está eliminada la energía hábito, ni ha evadido la transformación del amor. Bueno, he evadido aquí esta palabra, a mí no me cabe. No ha No se ha eliminado. producido la Sí. transformación. O sea que vas haciendo, pero no es el final del camino este, ¿no? El experimentar esta de manera pasiva el samadhi todavía. ¿Qué vol dir la transformación de la muerte? ¿A qué está refiriéndose? ¿A morirse? No, la transformación de la muerte es que la muerte no es muerte, se transforma. Ah, ya. Habiendo logrado este estado alabado y maravilloso de comprensión, el bodhisattva no debe darse a sí mismo al placer de sus éxtasis. Justamente. Sí, ¿ves? Aquí ya habla de bodhisattva. No debe darse a sí mismo al placer de su éxtasis, porque esto podría significar la cesación, sino que debe pensar compasivamente en los otros seres y mantener siempre frescos sus votos originales. No debe nunca descansar ni esforzarse en el éxtasis del samadhi. O sea, evitar para que no se produzca la cesación a fin de poder servir a las... No debe conformarse porque entonces es cuando alguien está haciendo, ¿no?, alguna cosa, se está conformando, mira qué bien. Es muy curioso esto, ¿eh? Claro, pero está hablando del bodhisattva. Anteponer el bien de otros, de los vivientes de todos, a su propia perfección. El Tathagata, entonces, la Tathaigaidad, no sé cómo, ¿no? ¿Qué es? ¿Alcanzar la Tathagatidad? ¿Qué es? ¿El samadhi este perfecto? No, esto es un, ¿cómo se llama esto? Bodhisattva. Este es el bodhisattva, por eso la diferencia entre Bodhisattva el Tathagata y el bodhisattva. Tathagata ya llegado al final, que lo explicará también en qué consiste. Muy poco y casi no se entiende en qué consiste el final. Ya. Pero representa que el bodhisattva se dedica por compasión a los seres, a dar a conocer. No digamos, termina de difundirse. de difundirse. Una pregunta, aquí cuando habla que dice la cesación, porque eso podría significar la cesación, ¿qué cesación se refiere? El éxtasis. La cesación quiere decir que tu individualidad se deshace por completo y tú te identificas totalmente con la dimensión absoluta. No, María, aquí no. Aquí no. Aquí Ell está. està dient en esta frase. Sí. En esta frase. No debe darse. Diu, habiendo logrado este estado alabado y maravilloso de comprensión, el bodhisattva no debe darse a sí mismo al placer de su éxtasis, porque eso podría significar la cesación. Del estado de... Si Ah, no del me estado. dejo usar, Aquí es no la hace. cesación del éxtasis. Sí, no, la cesación del éxtasis es sí mismo, pero lo dice al final. Aquí es un paso. Vale, però aquí jo entenc que és de l'éxtasis. Porque de esto lo podría... que- Claro, yo también lo entiendo Vale. así. No, yo creo que apunta más arriba. No es del éxtasis, sino la completa cesación del bodhisattva. I seria un problema?
porque es el yo, ¿no? No podría atender a la gente. Ah, La cesación del Podríamos decir que el sabio no llega al final de su sabiduría, eso podría la disolución de su individualidad. Por servir a la gente. pero bueno, pues vale, si ustedes quieren. Pero el otro día dijimos que este hombre, el Lankavatara, que no es un hombre, que en el Lankavatara no hacían esta distinción que está en todos los documentos. El Bodhisattva... En muchos santos. Per tu això està distingint. Sí. Pero entonces no debe nunca descansar ni esforzarse en el éxtasis. ¿Esto cómo lo interpretas? Pues eso que no, si se sumerge en el éxtasis, pues no vive la vida corriente para ayudar a la gente. No, eso sí. Pero ¿por qué no debe esforzarse en el éxtasis Porque y tampoco debe descansar? no debe esforzarse. Debe esforzarse para conseguir el éxtasis, permanecer en el éxtasis. Y entonces, claro, eso es descansa. Descansar en el éxtasis es abandonarse al éxtasis, Sí. ¿no? No está, entonces ya No abandonarse ni tampoco esforzarse en tenerlo. Dice, Es que, Marta, si tú te esfuerzas en un logro personal, ya estás reintroduciendo otra vez al ego. Sí, sí, realmente es así, sí, sí. Por tanto, más vale que no, que te esfuerces en los demás para eso, ¿no? Para que no el ego no aparezca otra vez, yo creo. Aparecerá más tarde en muy bien. Vale, vamos a seguir. Pero, Mahmati, a medida que los discípulos serios y sinceros tratan de avanzar en el camino que guía la comprensión completa, hay un peligro en contra, ante el cual deben estar en guardia. La comprensión completa, se frenan antes de la comprensión completa. Pero hay un peligro. Existe dejarse ir a la comprensión completa. Pero porque es un Yo peligro. creo que no. Sí, Bueno, anem a llegir, anem a llegir. Vamos a ver qué dice. Espera. Los discípulos no pueden apreciar que el sistema mental por la energía hábito acumulado continúa funcionando más o menos inconscientemente mientras ellos vivan. Algunas veces pueden pensar que son capaces de acelerar el logro de su meta de tranquilización a través de suprimir completamente las actividades del sistema mental. Esto es un error, porque incluso si las actividades de la mente son suprimidas, la mente todavía continuará funcionando porque las semillas de la energía hábito aún permanecerán en ella. Lo que ellos piensan que es la extinción de la mente es en realidad el no funcionamiento del mundo externo de la mente al cual ellos ya no están más apegados. Esto es, la meta de la tranquilización debe ser alcanzada no a través de la supresión de todas las actividades de la mente, sino por dejar ir o desprenderse de las discriminaciones y apegos. Aquí hay una cosa que es muy interesante y es un poco sutil, ¿no? Venga, vosotros. Bueno, él dice que a pesar de, o sea, callar, ¿no? No elimina esto de la energía hábito acumulado, ¿no? Dice, porque aunque sea inconscientemente, siempre estará esta energía hábito. Entonces dice, lo que ellos piensan lo que ellos piensan que es la extinción de la mente, es en realidad el no funcionamiento del mundo externo al cual ellos ya no están apegados. Es decir, todo funciona igual. Todo funciona igual, pero no se trata de suprimir el mundo. Se trata, exacto, de comprensión, de lucidez de la manera de funcionar. Bueno, tú tendrás que vivir, ¿no? Que es lo que siempre tú tienes que vivir y hacer lo que te toca hacer. Por tanto, esta energía hábito
de funcionamiento de la mente y de creer que las cosas... Vale, Sí. pero porque tenemos que Claro. hacerlo, pero en cambio, Sí. sí, la tranquilización debe ser alcanzada no a través de la supresión de todas las actividades, sino por dejar ir o desprenderse de las discriminaciones y apegos. Claro, esto es lo que decimos nosotros, que DR, DA se da siempre en DR. Sí. Y para que llegar a DA no tienes que eliminar DR, sino lo que tienes que eliminar es el aspecto de discriminación-apego. Discriminación-apego. Pero el mundo y Sigue tú, funcionando igual. Esto continuará, sí. Esto continuará. Lo que pasa es que está ahora refiriéndose al Bodhisattva que va a compasivamente ayudar a los otros seres. El que ya está, que hay otro nivel, ¿no? Que es el que ha cesado del todo, ¿qué? ¿Se muere o qué? Porque no está en el mundo mundial. ¿No? Podríamos decir que se sale de la categoría de humano. Claro, porque si no tiene el funcionamiento de la mente es RDTE. Sí. Esto tiene que funcionar como vivientes que somos, solo que de una manera peculiar que yo no me apego a ello. Pero la cesación eliminaría el funcionamiento de la mente. Y ellos lo defienden esto. Sí, al final de máximo de esto es la cesación de esta dualidad. Vamos a ver. No, pero Nosotros somos el misterio de los mundos, ¿no? Pero vivido desde un animal. Mientras estamos viviendo estas dos categorías, estos dos niveles continúan funcionando, pero ellos sostienen que llega un momento Que puede ser que ya no es solo el misterio de los mundos, ya no es. bueno, pero a este momento no se llega a base de parar la mente, lo que te está diciendo. Es imposible porque hay una energía hábito que no lo vas a parar. Por tanto, la gracia no es parar la mente, sino desprenderse de las discriminaciones y apegos. Sí. Este parecería el camino. Sí. Pero la realización completa vendrá por la luz de la mente. La luz de la mente universal es la que transformará todo. Y el peligro es apreciar ese sistema mental. No, el peligro está en que tú digas que se apañen, yo me voy al cielo. Bueno, no. El budismo nos dice que no, que esto no es rojo. Que tú tienes que quedarte aquí aguantando las pesadeces de la vida y de los otros para el bien de todos. Pero también se podría entender, porque esto ya no es, también se podría entender que el peligro es pensar que puedes parar la mente. Para mí, este es el peligro, porque al final del párrafo dice, oiga, que no es supresión de las actividades, sino desprenderse de las discriminaciones. Por tanto, para mí el peligro es, como tantas veces hemos visto, de budistas o pseudobudistas que a lo que se dedican es a parar la mente. No, sí, vale. Pero aquí yo lo interpreto así. Está refiriéndose al peligro, a la tentación de decir, bueno, chavales, ya está bien, me voy. Bueno, pues seguimos, ¿no? Sí. Luego existen otros quienes, temerosos del sufrimiento ocasionado por las discriminaciones de vida y muerte, tontamente buscan el nirvana. Quieren eliminar el dolor y buscan el nirvana. Eso está mal.
buscan escaparse de esta realidad de alguna manera, ¿no? Una escapatoria. És una escapatòria, diu. Sí, sí, es una escapatoria. Sí, Pero sí. él dice que el nirvana y la vida cotidiana es lo mismo. Sí. Ellos han llegado a ver que las cosas sujetas a la discriminación no tienen realidad y así se imaginan que el nirvana debe consistir en la aniquilación de los sentidos y sus campos de sensaciones. Ellos no entienden que el nacimiento y la muerte y el nirvana no están separados unos de otros. Estoy pensando, es muy interesante. Desde R y de R es de A, diría. Sí. Ellos no conocen que el nirvana es la mente universal en su pureza. Por lo tanto, estos estúpidos que se agarran a la noción de que el nirvana es un mundo en sí mismo, que está en el exterior y es visto por la mente, ignorando todas las enseñanzas de los tathagatas concernientes al mundo externo, continúan rodando en el curso de la rueda de nacimiento y muerte. Ya, esto también es muy interesante. Y es, los estúpidos se agarran a la idea, y esto es un error que podemos caer con mucha facilidad nosotros, que el nirvana es otra cosa, es otro ámbito. Es como si nosotros en nuestra terminología dijéramos, la de A es otro ámbito de este. Y no, ellos dicen con esta terminología, es muy hermoso ver que coincidimos, que el nirvana y esto de aquí es lo mismo, no son separables. Y al imaginarse el nirvana como un mundo aparte, dualizan. Y de hecho mantienen la misma idea de un Dios como una cosa aparte. Entonces dicen, no, nada aparte, aquí. Sí, es que además es una rueda que, como ha empezado diciendo, temerosos del sufrimiento, o sea, como notan sufrimiento, quieren salir del sufrimiento. Y esto no, me voy allá, que allá estaré bien, ¿no? Intento ir a Nirvana, que el Nirvana es un sitio de paz y no sé qué, pero claro, aquí continúa habiendo alguien, y el Nirvana es otra cosa, ¿no? O sea, que están dualizando todo. Aunque dice que han comprendido el no ego, no sé, no digo eso, ¿no? Han comprendido que no, pero bueno. Sí, que las cosas no tienen realidad. Eso. Que las cosas no tienen realidad. Esta gente tiene una cosa ya conseguida, que las cosas no tienen realidad. Esto conseguido, pero les tienen otros problemas. ¿Por qué tiene otros problemas? Porque mira, una cosa es pensar, razonar que no hay ego, no hay cosas. Dice, pero se imagina que el nirvana debe consistir en la aniquilación de los sentidos y sus campos de sensación. O sea, que el sentir lo tienen tampoco, ¿sabes? Esto no, y por esto están sufriendo. Ellos no entienden que el nacimiento y la muerte no están separados del nirvana, no están separados unos de otros, ¿no? O sea, que su sentir, a lo mejor su mente está, bueno, razonando y eso ya lo acaban de ver, y en cambio su sentir no se ha enganchado. Fíjate lo que has dicho tú. Saben que todas las cosas son vacías y ahí vienen la de nirvana. El nirvana y las cosas son vacías, están inseparables. El nirvana, que es la comprensión propia y tal, y el que la mente funcione haciendo discriminaciones, etc., aunque no se apegue a ellas, no son separables. Vale, no son separables, pero se ha matado a decir todo en el libro que las cosas no tienen entidad en sí. Bueno, por tanto, este hombre, estos, tienen una parte asulida, lo han conseguido, y otra no. ¿Cuál no? Home, pues que no han asulit que esto es aquello y aquello es esto. O que Es que lo que está diciendo es eso. Tal como lo entiendo yo, lo que está diciendo es eso.
esto es aquello y aquello es esto. Clar, i aquest segon paràgraf, los aquest temerosos, d'aquí, estos señores no están... tienen ganado una parte que es comprender que la realidad no tiene realidad. Pero, por otra parte, no comprenden que el nirvana es esto, eso que no tiene realidad, no tiene que escaparse. Ya está. Lo que me maravilla aquí es que estos digan en esta construcción de la mente que no tiene realidad, ahí está el nirvana. No se puede separar una cosa. Sí, sí, Claro, pero bueno, No, esto- a mí me gustaría también decir que está diciendo esto, ¿eh? Han llegado a ver que las cosas sujetas a la discriminación no tienen realidad. Vale, en este punto están teniendo éxito, digamos. Y así se imaginan que el nirvana debe consistir en la aniquilación de los sentidos y sus campos de sensaciones. Esto es lo que pasa con las drogas. Una cosa, en cambio, el sentir hay que eliminarlo, están diciendo, ¿no? Esto es fatal, porque no entienden que todo es uno. Que no puedes separar. Es exactamente lo que decimos de RIA. Aquí, esto es como las drogas, ¿no? O sea, gente que temerosa al sufrimiento ocasionada por la vida y la muerte, ¿no? Buscan el nirvana, entonces tomas drogas, ¿no? Y de alguna manera tienes estados de conciencia alterados y sabes que esta realidad pues no es la realidad, ¿no? Pero no, o sea, no vas más allá de eso. Sí. Estos, creo yo que no aceptarían un planteo cartujo. Que se van, desentienden de todo y se dedican a... No lo aceptarían. Y la frase está, no conocen que el nirvana es la mente universal en su pureza, que puesta aquí al medio, no sabe. O sea, entiendo que dice, vale, oiga, usted hace discriminación, ¿vale? Eso es mente y es mente universal, pero no pura. Pero usted tiene que saber que esa mente que discrimina cuando está pura, eso ya es el nirvana. Supongo que vol dir El això. nirvana no es nada diferente de la mente universal en su pureza. Es una cosa, por lo dicho. Por lo tanto, Piensan que el nirvana es otra cosa. Claro, es que las dos clases están una junto a otra. El nacimiento, la muerte y el nirvana no estén separados uno del otro. Ellos no conocen que el nirvana es la mente universal en su pureza, que abarca las dos cosas. Que abarca las dos cosas, ¿qué dos cosas? Las dos cosas. La mente universal hay la mente constructora de Mundos, de mundos y el Dhyana, hay el nirvana. lo explica un poquito con la siguiente frase, ¿no? Por lo tanto. Y continúan rodando en el curso de la rueda del nacimiento y muerte. Pero cuando experimenten al giro o la desviación o la rectificación ajuste en la conciencia profunda que les traerá la perfecta comprensión propia de la sabiduría noble, entonces entenderán. ¿No? Tienen esperanza. Entenderán que dimensión 1 y dimensión 2 son la misma cosa. pero aparte, lo interesante es que la comprensión propia aparece en un giro de la conciencia profunda, que por cierto no parece que tú puedas hacer mucho para que eso suceda. Bueno, pues Alguna cosa puedes hacer, pero ¿pasa o no pasa? en el próximo párrafo te dirá que Per tant, la comprensión es algo que se siente profundamente, decir, no es conocimiento mental. se siente
profundamente y ese sentir es lucidez de la mente. Venga. Es muy sutil y difícil de entender el verdadero funcionamiento de la mente por los discípulos jóvenes. E incluso los maestros, con todos sus poderes de conocimiento correcto y samadhis, frecuentemente lo encuentran inexplicable. Solo son los tathagatas y los bodhisattvas, que están firmemente establecidos en las 7 etapas, quienes pueden entender completamente sus trabajos. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que es tan difícil? ¿Es una pregunta lo que estás haciendo? Sí. Porque es sutil y difícil de entender ¿Qué es lo por que los es sutil? discípulos jóvenes. ¿Qué es lo que es sutil y difícil? Toda la teoría que está explicando ahora, ¿no? De que ¿Cómo nos funciona la mente? no, ¿Cómo de- funciona la mente? el funcionamiento de la mente, de que no hay, Lo difícil no de es entender. diferente el nirvana de- Es que yo creo que lo que está diciendo es lo que antes ha dicho. La mente es, cuando es pura, es la mente universal. La mente universal discrimina o está pura. Y esto es difícil de entender Porque- para los jóvenes. porque se dedican solo a querer entender. ¿No? Bueno, incluso los maestros, ¿eh? Solo los tathagatas y bodhisattvas, firmemente establecidos en las 7 etapas, pueden entender completamente sus trabajos. Aquellos maestros y discípulos serios y sinceros que deseen entender completamente todos los aspectos de las diferentes etapas del bodhisattva con la ayuda del conocimiento correcto, deben hacerlo a través del convencimiento de que los objetos de discriminación son solamente vistos como parecen por la mente. O sea, esto es curioso. Son vistos como aparecen como la mente. O sea, que de alguna manera filtraríamos también la de antes. Los objetos de discriminación son solamente vistos como parecen por la mente. Está muy bien esta explicación, ¿no? Porque el objeto no es como es, sino es como es tu mente, ¿no? La cosa no es como es, sino solamente como es tu mente. O tú lo informas. Pero incluso él viene a decir que incluso iluminados no dejamos de ser un humano y ves el mundo como un humano. Claro, claro, evidentemente. Por eso antes te dice, la cosa no está en matar ese humano, ¿no? O en callar ese ego. Sí, sí, sí. Date cuenta, o sea, discrimina, ¿no? Y Sé así, lúcido. vale, objetos de discriminación son solamente vistos como parecen por la mente y así han de mantenerse alejados de toda discriminación y falso razonamiento que también proceden de la mente misma y han de buscar constantemente el ver las cosas como son verdaderamente, plantando la raíz de la bondad en las tierras de Buda que no conocen límites por diferenciación. Esto es estupendo, dice. Han de buscar constantemente el ver las cosas como son verdaderamente. Pero este buscar está implantado en la bondad respecto de otro. ¿Por Què qué? vol dir plantado en la bondad? Plantando la raíz, De la bondad. plantando la raíz de la bondad que tiene que tener para no desear la extinción. O sea, ver las cosas como verdaderamente son. Y ver las cosas como verdaderamente son está intrínsecamente relacionado y plantado en la bondad que genera con respecto a otro. O sea que no es diferente también se puede interpretar bien, de eso que se dice amar al prójimo por amor de Dios. Aquí no es el buscar tú a Dios, es equivalente al amor a los otros.
porque no hay dos. Es que quizá aquí te sale el amor a los otros, ¿no? Como resultado de esa pretensión de ver las cosas como son, ¿no? O sea, al ver las cosas... Más que como resultado. Está plantada. Esa búsqueda tuya está plantada en la bondad. Hay que descubrirlo. O sea, que hay una conexión intrínseca entre una cosa y otra. Si tú buscas la DA, como que todos los demás son la DA, por tanto, está intrínsecamente conectado. Bueno, claro, y la llamada sale de la DA también, ¿no? La llamada sale de la DA también, digo ella. Sí, sí sale, sí, pero cuando tú te pones a buscarla, estás buscando el amor a vosotros también. Porque es que la DA, vosotros no son más que la DA. Al insistir tanto en la unidad, conectan el servicio al prójimo con la búsqueda de la verdad. Pero no sería que, si él dice, el argumento es el segundo, es el siguiente, todo es fruto de la mente, dice en este párrafo, ¿vale? Que por cierto esto es lo sutil y difícil de entender, que todo es fruto de la mente, ¿vale? Alejarse de discriminaciones y razonamientos que son fruto de la mente, digo. Sí, todo es fruto de la mente, ¿vale? Pero tengo que alejarme del apego y la discriminación. Y así veo las cosas como son, digo aquí. ¿Vale? Es el churro de razonamiento, ¿eh? La mente, todo es fruto de la mente, hay que alejarse de ese fruto de la mente, de las discriminaciones y razonamientos. Entonces veo las cosas como son, ¿vale? Y yo diría que él diu, no hay razón para la no bondad. Viendo las cosas como son, no aparece ninguna particularidad mía que hace que vea las cosas mal. Bueno, toda nuestra vida cotidiana, la TR, es una construcción de la mente. Sí. Pero de la mente de ERT. Es construcción de eso. Cuando tú empiezas a buscar la sabiduría, o sea, ver las cosas como son, eso mismo ya está haciendo que tú, buscando la DA, haces que ames a los prójimos por la misma búsqueda, porque no son más que la DA. ¿Me explico? Aquí bondad se genera una gratuidad. Eso quiere decir, esto es un pensamiento muy interesante. Quiere decir que está conectado la búsqueda del absoluto con el amor al prójimo. Porque es lo mismo. De alguna manera están conectados en su base. Los dos son de A. Si no, mantendríamos dualidad. Y es buscar las cosas como son y servir al prójimo. ¿No? Están conjuntados, porque servir al prójimo es servir a la DA. Por tanto, tú estás trabajando por conseguir la DA y estás trabajando por el servicio de los prójimos, como una sola cosa. Entonces también podríamos decir que la base de la cualidad humana y la cualidad humana profunda es el amor, ¿eh? O sea, el amor al prójimo, digamos. Bueno, sí, el amor lo entiendes como mente y sentir, sí. Como lucidez. Sí, bueno, como la bondad que está diciendo aquí. Sí. Bueno, si lo entiendes así, sí. Ves las cosas como son, verdaderamente plantando la raíz de la bondad en las tierras del Buda.
que no conocen límites de diferenciación. Como no hay diferenciación, aquello es esto y esto es Tú aquello. eres la de A. Exacto. Yo estoy Aquí buscando la de hay de A y allá hay de A y todo es de A, por tanto no hay. Bueno, origina maldad. Lo que pasa, bueno, y antes ya te he dicho que si uno tiene que tener, o a lo mejor tú me lo resuelves, ¿eh? Si uno tiene que, si esto es un mapa de recorrido, hay tantos vericuetos que para tenerlo todo en la cabeza es harto difícil, a menos de que tú me lo resumas en 2 principios. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. A ver si me lo sentemos por poner. Mira, ya te lo han puesto. No es. Ya ho sé, home. No, aquí fíjate que el camino es sencillo. Meditar, como ya dije el día pasado, meditar en los contenidos hasta que muestren lo que son. Las discriminaciones hasta que muestren lo que son. Ya está. Luego, fíjate que aquí hay un peligro, que tú según cómo busques Dios, la verdad, puedes poner al prójimo en segundo plano. Este es un peligro y no sé qué otro peligro ha salido antes. No es un vericueto, ni es un mapa, es decir un principio y decir, pero cuida con estos riesgos. De acuerdo, pero si lo que proponen es que tú analices la realidad, ¿vale? Porque él ya lo ha dicho varias veces. Oye, tienes que tener las narices de enfrentarte a las cosas como son. ¿No? Ho diu varias veces, de acuerdo. Enfrentarse a las cosas como son, yo lo que ahora te pregunto es, en esa opción, ¿hay amor a los otros? Yo diría que no. Es como si me dijeras, el artista ¿tiene amor a los otros cuando hace arte? Home, yo diría que no. ¿Vale? Arte que no sea aquello para nada. Y es nada. Vale, pero no, ¿de acuerdo? O sea, si su producto no pasa por este criterio, no va a valer. Pero es como un segundo paso. El primer paso, el amor a los otros, No, pero fíjate. Hi ha 2 camins. Tú no sabes lo que decides. Tú no sabes. Si tú decides, yo voy a buscar la de A, voy a buscar ¿cómo dicen ellos? nirvana o la sabiduría noble. La sabiduría. Tú no sabes lo que implica esto, pero lo que te están diciendo que si tú quieres buscar la sabiduría noble, ten en cuenta que esa búsqueda de la sabiduría noble es a la vez búsqueda del servicio a los otros. Te lo aclara él después. Tú de entrada no lo tienes explícito, pero se explicita después. Vale. Però com un inici ho veig raro, però vale. No, como un inicio no, como decíamos con el San Juan de la Cruz. Tú ves las filigranas de la natura y te enamoras de ellas. Y dices, allá voy. Pero ten en cuenta que tú te está enamorando la de A. Y resulta que la de A es tu hermano. Por tanto, el mismo camino tiene 2 ramas, si tú quieres. O es todo un paquete solo. Esto es muy estupendo. Un comentari. Digues, Jordi. A través del coneixement s'arriba a l'amor i viceversa. A través de l'amor s'arriba al coneixement. Però ha de ser un coneixement que no sigui manipulat, que no sigui tergiversat. I això no es dona de cop, és un procés.
Si veiem un immigrant, a priori no saps com serà aquell immigrant. Pot ser d'estat islàmic, per exemple. Però si tu arribes a conèixer aquella persona, pot ser que l'arribes a estimar. Sí, sí, sí. I a través d'estimar-la pots arribar a conèixer-la. Va junt. Bueno, aquesta és una manera correcta de plantejar-ho. Jo diria que ells ho plantegen d'una manera més radical, que és que, home, concretar amb un immigrant és més complicat, però si tu vols conèixer la realitat com és, estàs volent conèixer, no t'ho dius, però estàs volent conèixer a la vegada, estás buscando conocer a la vez en esto que buscas. O sea, es difícil de expresar. Tú buscas a Dios, pongamos por caso. Buscar a Dios, ellos lo plantean de tal manera que sea a la vez buscar a Dios y buscar el bien del prójimo. ¿Por qué? Porque es que el prójimo para ellos es una forma de Dios. Es una forma, no otro, sino no otro, como dice, ¿quién es eso? Nicolás de Cusa, ¿no? Dice, la DA es no otro que tu prójimo. Cuando buscas la DA, estás buscando el bien de tu prójimo. Intrínsecamente. Y por lo tanto, evidentemente, tú lo dices muy bien, no puede ser un buscar a Dios mental, sino que ha de ser con el corazón a la vez. Pero ese de funcionar con el corazón, con todo tu corazón y con toda tu mente, tú no te das cuenta, pero está abarcando a Dios y al prójimo. Y no puedes separarlo. Es un pensamiento. En psicoanálisis, aunque no creen en Dios, hacen algo parecido, que es ir quitando capas para saber por qué hago esto y por qué he hecho esto y qué razón hay detrás de lo que he hecho, para irse viendo a uno y quitarse los apegos, quitarse todo lo que está en el inconsciente. Pero no es dado de golpe, es un proceso. Es un proceso, sí. Yo no lo identificaría con el psicoanálisis, que tiene otra pretensión, pero es un proceso en el que la mente y el sentir van en paquete indiscernible y que la dimensión absoluta de la realidad y mi hermano o un bicho que está a mi lado van en paquete. Eso es lo que dicen ellos. Y está muy bien dicho, muy bien dicho. Que es espectacular y bestial. Porque uno está pensando en suyo, que desapego y tal, pero igual. El prójimo está aquí, el prójimo. Esto es consecuencia de darte cuenta que aquí no hay una individualidad. Ni aquí tampoco, la Marta tampoco. Entonces, cuando yo busco la verdad de mi pseudo individualidad, estoy buscando a la vez la dimensión absoluta, lo que verdaderamente es esta no individualidad, que es no partiendo de un individuo, sino partiendo de lo que no es un individuo. Por tanto, enrolo mi interés por la Marta o por quien sea en mi intención por comprender lo que realmente hay. Es un pensamiento único, ¿no? Yo no lo he visto en otras tradiciones con esta radicalidad. Esto es de una radicalidad tremenda. Y entonces se entiende la postura del Bodhisattva que dice, yo no voy a llegar a ese conocimiento
de manera que me desentienda de mi hermano. Me paro antes de llegar a un conocimiento que me desentienda. Y a llegar. ¿Y te parece que este pensamiento es muy único de la Alcabantara? Esto es budista. Es budista. Budista. General. O sea, es que este lo expresa. Muy radicalmente. Budista en general. Pero esto, Increíble, total. La María volía preguntar. no, yo quería comentar que lo que veo es que este texto es del budismo Mahayana. Sí. El budismo Hinayana sería el que, en lugar de hacer como hace el Bodhisattva, que no llega hasta digamos, la, entre comillas, disolución total y por tanto se desentiende de los otros, los hinayanas harían eso, llegarían hasta el final y sería por tanto un camino individual, acabaría siendo una individualización y el Bodhisattva no hace eso, sino que el Bodhisattva compasivo se para porque ama a los demás y quiere que los demás también. Creo que la diferencia en este punto del Hinayana y el Mahayana es que el Mahayana insiste muchísimo. Exacto. Y el otro no insiste tanto. Exacto. Pero también tiene el mismo principio. Sí, pero el Mahayana insiste en la compasión. Claro, porque el Hinayana se concretaba en monjes, monasterios, y este se concreta en los laicos, no monjes. Yeah. Aunque tienen monjes, pero es una concreción más de calle, menos de monasterio. Sí. Vamos a ver. Digamos. Para hacer todo esto, el Bodhisattva debe mantenerse a sí mismo alejado de toda confusión y desorden, de las excitaciones sociales y del letargo. Dejemos que se mantenga apartado de los tratados y escritos de los filósofos mundanos, de los rituales y ceremonias y de los predicadores profesionales. Dejémosle que se retire a un lugar aislado en el bosque y allí se dedique a la práctica de las variadas disciplinas espirituales, porque solo haciendo eso llegará a ser capaz de obtener en este mundo de multiplicidades un verdadero discernimiento dentro de los trabajos de la mente universal en su esencia. Vale. Allí, rodeado por sus buenos amigos los Budas, los discípulos serios y sinceros llegarán a ser capaces de entender el significado del sistema mental y su lugar como agente mediador entre el mundo externo y la mente universal. Es muy buena imagen, ¿eh? Y llegarán a ser capaces de cruzar el océano del nacimiento y muerte, el cual surge de la ignorancia, el deseo y la acción. La distinción entre nacimiento y muerte surge de la ignorancia, el deseo y la acción. Venga, este párrafo está por comentar, está muy bien. Pues nada, la recomendación es que se recluya, ¿no? O sea, él dice el bosque, bueno, él dice el bosque, pero es verdad que si vives inmerso en el mundo y con sus juegos, es difícil porque estamos en la confusión, desorden, excitaciones sociales, ¿no? Y esto mantiene en letargo tu voluntad de seguir. Tienes bien distracciones y entonces, bueno, y entonces dice que en este caso se retire a un lugar aislado en el bosque, bueno, sí, esto ya es más. Y abandone los escritos filosóficos, y los rituales, las ceremonias y los predicadores profesionales. Los filósofos los voy atragantando siempre. Sí. Exacto. Tú lo ves. Y entonces pero fíjate cómo no le da importancia a los rituales, las ceremonias. Expulsión de lucidez y que lo veas. Entonces llegarán a ser capaces de entender el significado del sistema mental
y su lugar como agente mediador entre el mundo externo y la mente universal. Al final. O sea que el sistema mental, con todas las complicaciones que nos da, es un agente mediador entre el mundo externo y la mente. Bueno, y esto da... El tema de la acción, aquí es porque ellos entienden como la no acción, la que es la... O sea, ¿los budistas son los de la no acción o me estoy confundiendo? No, la acción desde luego es absolutamente imprescindible como animales necesitados que somos. Incluso para ayudar a los prójimos se necesita la acción. Pero es una acción que no busca ningún resultado para él. Castaneda decía, es una acción, no acción. Me parece que lo decía Castaneda, no lo he dicho. Por eso decía que si estos del Lankavatara también hablan de la no acción o no es esa tradición. No he entendido bien. Que si el Lankavatara habla de acción bei bubei, acción no acción. Sí, habla de eso. Vale. De todas maneras, si digas Jordi. Tiene que ver con la no acción, pero tiene que ver también con lo de Marta y María, el Evangelio. Y la acción sería Marta, y hay que ir más a María. Sí. Una era trafiquetear, y la otra estaba de Jesús. Com estem de temps? A mí, un moment. A mí, aparte de que si es la acción con un yo no es, o es una no acción, tal, a mí como últimamente me parece que somos hiperactivos y una hiperactividad exacerbada, me gusta que surja, que lo ponga al lado de la ignorancia y el deseo. O sea, que ponga la hiperactividad al lado de la ignorancia y del deseo. Porque actuamos, y cada vez lo tengo más claro, actuamos por actuar, porque algo hem de fer. Algo hay que hacer. Y lo que se te ocurre es actuar. Lo que sigues igual. Fe. Y me parece interesante que lo considere al nivel de la ignorancia. Sí, es eso. Sobre todo los catalanes, que tot ho fem. No, Sí. hacemos cosas. Sí, pero acá... Todo es hacer. Pero hasta la reflexión de esto, ahora que yo esta tarde estaba reflexionando un poco lo que habíamos hecho en esas gallonas y de repente me entraba un no estoy feliz, Sí. como un desasosiego. Que había que hacer algo. Porque no estoy aquí en esto, yo estoy, pues, que esto de... Sí, la actividad que tenemos en la de actual, no sé. Es davant una acció. Pensando, Sí. y me lo digo. Sí. Bueno. Y que la cola de impresión de cosas que hay siempre van por delante de todo. Sin más. És que és justament la ignorància i els desitjos el que ens fan actuar. La ignorància es fa fer coses que ens venen, que han d'anar de vacances a no sé on, a l'altra punta del món, perquè no saben fer-ho aquí. I els desitjos són els que ens creen les mitjans 1000 vegades, 1000 desitjos que no necessitem. Vamos, seguimos. Habiendo ganado un entendimiento completo del sistema mental, de las tres naturalezas propias y del no ego dual, y estableciéndose en la medida de la comprensión propia que va con este logro, todo lo cual puede ser ganado por su conocimiento correcto, el camino estará claro para el avance adicional del Bodhisattva a lo largo de las etapas de la Bodhisattvedad. El discípulo debe entonces abandonar el entendimiento de la mente que ha ganado por el conocimiento correcto,
que en comparación con la sabiduría noble es como un burro lisiado, y entrando en las 8 etapas de la bodhisattva debe dedicarse a la sabiduría noble de acuerdo con sus 3 aspectos. Bueno, y aquí explica los 3 aspectos. Pensando que había llegado un poco, es un burro lisiado al final. Bueno, ¿y qué está diciendo, no? Que hay que abandonar lo que Razonamiento. acabas de comprender con una claridad meridiana, tampoco hace falta quedarse atrapado ahí. Que eso no es suficiente, ¿no? Que eso no es nada en el fondo. O sea, vale, lo entiendes, pero que eso no es suficiente. No, y que a menudo, bueno, que a menudo no, que debe ser naturaleza humana, que, por ejemplo, la impermanencia, el no ego dual, que digo aquest, uno llega a unas conclusiones porque lo ve claro y tal, y allí se queda. Y allí se queda. Aquí parece que diga, oye, pues estás como un burro lisiado. Lo que has conseguido es nada en comparación con la sabiduría noble. De hecho, está diciendo, abandona el razonamiento que te ha llegado en llegar hasta aquí, lo que te ha hecho llegar hasta aquí. Y ahora él profundiza y dice 3 aspectos. Estos aspectos son, primero, la no imagen, que llega cuando todas las cosas pertenecientes a la condición de discípulo, la maestría y la filosofía son completamente dominadas. Bueno, lo de la no La imagen. imagen. Esto es lo fundamental. Sí, la no imagen es lo fundamental. ¿Y esto cómo se llega? Porque no se llega por razonamiento. Se llega por la percepción y el sentido. Eso. O sea, está diciendo abandona, ¿no? Él no lo dice así. Yo creo que está entrando en el campo del sentir. Lo explica de esa manera, pero yo creo que es porque llegar a la no imagen no es posible con la mente. ¿Qué se refiere a la no imagen exactamente? A No imagen, tal cual dice. No forma. no forma, no individualizar nada. Mira, con un ejemplo. Las cosas son hermosas, pero no hay una imagen de lo que es la belleza. No la puedes hacer. Los filósofos se han roto la cabeza y no han conseguido hacer una imagen, es un concepto o una figura, una imagen. En el caso de absoluto, la dimensión absoluta, o Dios, si quieres, no podemos hacer una imagen. Podríamos decir dimensión absoluta. Y además hay que percibirlo como no imagen, como percibes la belleza. Es la única manera que sea percepción y no creencia. Verificación. Esto es muy fuerte. Verificarlo. Verificado, sí. Que lo verificas con la mente. No, Con los sentidos. con el sentir, con la Si es percepción. sin forma, ¿de qué se llama? Por lo sentir. Claro, tú puedes experimentar la belleza totalmente sin que te hagas una imagen de la belleza. Sí, se ve claro. Entonces es un sentir con esto. Se tiene en cada cosa la belleza, en cada cosa. Y precisamente porque está en cada cosa, no tiene una forma propia. Porque si no sería una cosa entre las cosas. Segundo, el poder, otro aspecto, segundo, el poder añadido por todos los budas por razón de sus votos originales que incluyen el reconocimiento de sus vidas y el compartir sus vidas y sus méritos con todas las vidas sintientes. Fíjate, compartir sus vidas, sus méritos. El reconocimiento de sus vidas con todas las vidas sintientes. Todos los animales incluidos. Eso no mata ni un animalito, ni quiere matar a una hormiga, ni quiere... Pero ¿esto qué quiere decir exactamente? Lo que yo he interpretado, que es reconocer, bueno, aquí lo pone poder de los budas por la razón, por los votos originales. Es reconocer la existencia de todo, ¿no? La vida de todo, porque es el reconocimiento de sus vidas y el compartir sus vidas y méritos con todas las vidas sintientes. Es como que hay una vida sintiente, una existencia, ¿no? Reconocer la existencia en todo. O sea, es el poder de la
de los Budas origina, que es conocer mi vida en todos los aspectos con los vivientes. Sí, pero esto también es perceptivo, no puede ser razonado, ¿no? Bueno, puedes razonar que lo que antes ha dicho, ¿no? Claro, tienes Que que no hay sentir individualidades, sí, que no hay, para que aplicarlo. el nirvana es lo mismo. Vale. Pero es que lo tienes que percibir de alguna manera u otra. ¿Ves? Y tercer aspecto, la perfecta comprensión propia, que hasta este momento solo ha sido comprendida en una medida. A medida que el Bodhisattva tiene éxito en despegarse por sí mismo de ver todas las cosas, incluyendo su propia imagen sin ego, en su condición de fenómenos y comprende los estados de Samadhi y Samapati, donde examina el mundo como una visión y un sueño, siendo sostenido por todos los Budas, entonces será capaz de pasar con un logro completa la etapa de Tathagata, que es la sabiduría noble misma. Esta es la triplicidad de la vida noble y estando provisto de esta triplicidad, la perfecta comprensión propia de la sabiduría noble ha sido obtenida. Podem bufar, no? Porque el intelectualizar esto para poder sentir. Me falten 3 minuts, però hauríem d'acabar aquesta part, ¿no? El primero y el segundo ya lo hemos entendido. Ahora el tercero Es la perfecta comprensión, que es lucidez, ¿no? Ya está. Home, Montse, no ho diguis. Porque entonces, según eso, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas que ella se las podía haber saltado. Será por algo, ¿no? A medida que el Bodhisattva tiene éxito en despegarse por sí mismo de ver todas las cosas, incluyendo su propia imagen sin ego, en su condición de fenómenos, o sea, que ve todo como fenómenos, y comprende los estados de Samadhi y Samapati, de iluminación, donde examina el mundo como una visión y un sueño, siendo sostenido por todos los Budas, entonces será capaz de pasar con un logro completo a la etapa de Tathagata. Es decir, ¿qué está diciendo? Cuando el que así está meditando, haciendo el camino, tiene éxito en la lucidez completa de ver que aquí no hay nadie, de que las cosas no son cosas, que no hay un ego, que todos son fenómenos, comprende los estados de Samadhi y Samapati como nada externo, No, si el texto como nada diferente de la experimentación. Claro, para mí está llegando a la perfecta comprensión, pues por tanto ya ya ha cumplido el primero, el segundo y todo lo que ha dicho antes, pues esto es una perfecta sabiduría, ¿no? Pues también estas tres condiciones que son la no imagen, el compartir tu vida en todos sus aspectos con todos los animales existentes y luego la comprensión donde todo está vacío. Esto ya le llevará a la perfecta comprensión de la sabiduría noble. La perfecta comprensión de la sabiduría noble que está apuntando ya es el final. Sí. Sostenido por todos los Budas. Esto a mí me resulta problemático. Sostenido por todos los ¿Qué Budas. quiere decir sostenido por todos los Budas? La sabiduría de los Budas, no dice la sabiduría de los Budas. No, los Budas. Como que... Yo he fet una versión libre. Vale. Sí. La DA nosotros la ponemos en el cuerno de la luna y como una cosa abstracta. Y esta gente, a mí me parece que lo pone formado en Budas. Y por tanto, está sostenido no por la DA en abstracto, sino... Estos Budas son personas. Sí. Ver a los demás como Budas. Pero personas realizadas. Me cuesta entender la gracia de los Budas. A mí... Como no sea su mismísima presencia,
Entonces sí, pero si no. Home, pero la presencia representa que no están presentes. Están, pero no físicamente. Porque además se ha ido al bosque. Entonces, Por tanto, ¿qué consiste en la gracia? ¿Qué consiste en la gracia de los Budas sin la cual no se puede hacer nada? Al fin y al cabo es como dicen todas las tradiciones. En la gracia de Dios no se puede hacer nada. Pero aquí el Buda no es un Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa gracia? Todavía no la... Yo lo interpreto como el ejemplo que de su vida y de sus escritos que nos dan el camino, nos marcan el camino para ir evolucionando. Yo creo que estos escritos van de arriba a abajo y cada vez van detallando más. Y en ese sentido son más claros el capítulo de hoy que capítulos anteriores. I va bajando de nivel. A veure, que no torni a pujar, Jordi, que a lo mejor trobem un altre que no Sí, eso que dices es lo lógico, pero aquí la gracia de los Budas ha de estar siempre operando y tal y cual. Me suena a la gracia de Dios. También podría ser el hecho de tener el maestro que te va explicando, te va guiando y te va orientando. El camino lo tienes que hacer tú, pero hay un maestro que ya ha pasado por lo que has pasado tú y te va guiando. Sí, sí, tiene que ser algo de eso, pero todavía no lo veo. Pero es que yo he entendido, yo creo que los Budas existen. O sea, los Budas están, es lo que decía Marta, los Budas son otra manera de decir la dimensión absoluta. Porque como no podemos saber nada de lo que hay más allá ni de lo que hay, solo a través del ser humano que se purifica y que abandona el conocimiento erróneo y que consigue la iluminación, que es acercarse a la dimensión absoluta, pues eso han sido Budas. Y claro, en la medida en que la dimensión absoluta está, los Budas están. Bueno, Lo que pasa es que en su tradición le llaman Budas. Bueno, sí, Y ya está. sí. Entonces el Buda Sakyamuni está. Bueno, ¿dónde está? Pues como en la está vacío, si todo está vacío, Buda Sakyamuni también. Como en la dimensión absoluta de la que habla María, pues el Buda, si la dimensión absoluta está, el Buda Sakyamuni está. Porque no es más que eso, es un iluminado que vio, bueno, que vio, que está en la dimensión absoluta. Lo ves muy claro, yo no lo veo muy claro. La definición de Buda es el que está despierto, sí, ya sea Budas que han existido y puedan influir, eso ya no lo sé, pero gente que está despierta, que ha llegado, que ha hecho el camino y puede estar aquí. Claro. Pero pueden darse los dos, aunque no se crea y no lo experimentemos, pero podrían darse los dos. Sí, pero María tiene la idea de que la dimensión absoluta puede estar sin forma. Aquesta és la teva... I aquests... No, aquests no. Estos también piensan que es sin forma. Lo que pasa es que el único que llega a conocer la dimensión absoluta es un hombre. No es un extraterrestre. Sí, siempre son hombres, pero no están ahí, desaparecen. Bueno, desaparecen, están en la dimensión absoluta, son la mente universal. O sea que la dimensión absoluta adquiere una forma de Buda. No, pero fueron Budas, o sea, fueron personas concretas. No fueron, pero y entonces, si lo fueron y no están, ¿qué es la gracia del Buda? Pues que te dan el camino de ver que tú también puedes llegar, porque eran gente normal. Sí, pero no están.